Bienvenidos a este especial de Más allá de la historia, donde exploramos los momentos y figuras que definieron nuestro pasado. En este video viajaremos a través de 10 eventos que transformaron el mundo, las revoluciones que impulsaron el cambio y las mentes detrás de la Primera Guerra Mundial. También desentrañaremos los misterios más enigmáticos y exploraremos cómo las redes sociales revolucionaron la comunicación. Prepárate para un viaje único por el tiempo y la historia, en un solo lugar. La historia de la humanidad está construida sobre momentos que transformaron nuestro mundo para siempre. Desde la invención de la escritura hasta la revolución digital, cada avance cambió nuestra manera de vivir y pensar. Hoy te invito a un viaje a través de 10 eventos que definieron quiénes somos como sociedad. Estos hitos son más que hechos históricos, son capítulos esenciales de un relato que nos conecta con nuestro pasado y proyecta nuestro futuro. Hace más de 5.000 años, las primeras civilizaciones enfrentaron un desafío monumental. ¿Cómo transmitir ideas y conocimientos más allá del presente? La respuesta fue tan revolucionaria como simple: la escritura. En Mesopotamia, las primeras marcas en tabletas de arcilla no eran obras literarias. Eran registros básicos de comercio y leyes. Sin embargo, estas marcas evolucionaron rápidamente, convirtiéndose en la herramienta más poderosa de la humanidad. Una forma de contar historias, preservar conocimientos y construir civilizaciones. Imagina un mundo sin libros, sin ciencia ni leyes escritas. Sin la escritura, nuestras ideas no habrían sobrevivido al tiempo. Este invento no solo cambió el pasado, construyó los cimientos de todo lo que somos hoy. En un mundo donde no existían leyes claras, la vida era impredecible y peligrosa. Pero en Babilonia, alrededor del año 1754 a.C., el rey Hammurabi tomó una decisión revolucionaria: crear el primer código de leyes escritas. Este código, tallado en piedra, no solo regulaba el comercio y la justicia, sino que también establecía castigos específicos para crímenes. Frases como ojo por ojo, diente por diente, nacieron de estas reglas, que buscaban un equilibrio en una sociedad en constante cambio. Pero el código de Hammurabi era más que una lista de leyes. Fue un símbolo del avance hacia un mundo más organizado y transparente, donde la justicia no dependía solo del capricho de los poderosos. Sin estos primeros pasos, los sistemas legales modernos no habrían sido posibles. Hammurabi marcó el inicio de una tradición que sigue siendo esencial en nuestras sociedades actuales. El Imperio Romano fue una de las civilizaciones más grandes y avanzadas de la historia, pero incluso los imperios más poderosos pueden caer. En el año 476 a.C., Roma colapsó, marcando el fin de la antigüedad y el inicio de la Edad Media. Con la caída de Roma, se desmoronó un mundo de organización, leyes y cultura que había durado siglos. Las carreteras se deterioraron, el comercio se redujo y Europa se fragmentó en pequeños reinos. Pero este colapso no fue solo una tragedia. También abrió las puertas a una nueva era. Con el tiempo, surgirían nuevas formas de pensar, nuevas formas de gobernar, e incluso el renacimiento de la cultura y el conocimiento siglos después. Sin la caída del Imperio Romano, el mundo moderno no habría tenido su renacimiento cultural. Este evento nos recuerda que incluso en los momentos de mayor caos, puede haber espacio para la reinvención y el cambio. Antes del siglo XV, los libros eran un lujo reservado solo para los más ricos. Copiar un texto a mano podía llevar meses, incluso años. Pero en 1440, Johannes Gutenberg cambió la historia para siempre al inventar la imprenta de tipos móviles. Con la imprenta, el conocimiento dejó de ser exclusivo. Ahora, una sola máquina podía producir cientos de copias en el tiempo que antes tomaba hacer una sola. Esto permitió que ideas revolucionarias como las de la Reforma Protestante y la Ilustración llegaran a millones de personas. El impacto de la imprenta fue profundo. Alimentó la revolución científica, el Renacimiento y marcó el comienzo de la era moderna. Era un nuevo mundo donde el conocimiento podía compartirse rápidamente y donde el poder de las ideas se volvió más accesible que nunca. Gracias a Gutenberg, la humanidad dio un salto hacia una era donde el saber es poder.
Y aún hoy, el legado de su invento sigue moldeando nuestra forma de aprender, comunicarnos y avanzar. En 1492, Cristóbal Colón navegó hacia lo desconocido y cambió el curso de la historia para siempre. Su llegada al continente americano conectó dos mundos que habían estado separados durante milenios. Este descubrimiento trajo consigo un intercambio sin precedentes de culturas, ideas y recursos. Productos como el maíz, las papas y el cacao cruzaron el Atlántico, transformando las dietas y las economías en Europa, mientras que los caballos y el acero cambiaron la vida en América. Sin embargo, este encuentro también trajo consigo tragedias. Para las culturas originarias, significó enfermedades, conflictos y la pérdida de su tierra y tradiciones. Fue un choque de mundos que dejó marcas profundas en la historia. El descubrimiento de América no solo alteró el mapa global, sino que marcó el inicio de la era moderna, donde el mundo comenzó a verse como un todo conectado. Este evento definió el rumbo de la globalización, dejando un legado que todavía resuena hoy. Durante siglos, la humanidad dependió de la fuerza humana y animal para producir alimentos, construir herramientas y mover mercancías. Pero en el siglo XVIII, algo extraordinario sucedió. Comenzó la revolución industrial. Máquinas como el telar mecánico y la máquina de vapor transformaron completamente la forma en que trabajábamos y vivíamos. Las fábricas reemplazaron los talleres pequeños y las ciudades crecieron rápidamente alrededor de estos centros de producción. Por primera vez, las personas podían producir bienes a gran escala. Esto significó precios más bajos, mayores oportunidades de empleo y el comienzo de un comercio global como nunca antes se había visto. Sin embargo, este cambio también trajo desafíos. Las condiciones de trabajo en las fábricas eran duras, y la industrialización impactó el medio ambiente de formas que todavía estamos entendiendo hoy. La revolución industrial marcó el inicio del mundo moderno, donde la tecnología y la innovación se convirtieron en los motores del progreso. Su legado sigue vivo en cada avance tecnológico que disfrutamos hoy. El 20 de julio de 1969, la humanidad logró lo impensable, llegar a la Luna. Fue el punto culminante de una carrera espacial impulsada por la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Cuando Neil Armstrong dio su primer paso en la superficie lunar, pronunció las palabras que quedarían grabadas en la historia. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Este logro simbolizó el ingenio humano y nuestra capacidad para superar límites. La misión Apolo 11 no solo marcó un avance tecnológico, inspiró a generaciones a mirar hacia las estrellas y soñar con explorar más allá de nuestro planeta. También fue un recordatorio de lo que podemos lograr cuando unimos nuestros esfuerzos para enfrentar grandes desafíos. La llegada a la Luna sigue siendo un símbolo de esperanza, curiosidad y colaboración global. Es una prueba de que, con determinación, el cielo no es el límite, sino solo el comienzo. En las últimas décadas, una red invisible ha cambiado por completo la forma en que vivimos, trabajamos y nos conectamos: el Internet. Desde sus humildes inicios en los años 80 como un proyecto militar, el Internet evolucionó hasta convertirse en una herramienta global que une al mundo entero. El impacto del Internet es inmenso. Ha revolucionado la comunicación, permitiendo que información viaje en segundos a cualquier rincón del planeta. Redes sociales, compras en línea y la inteligencia artificial son solo algunos de los frutos de esta revolución digital. Pero el Internet no solo ha transformado nuestras vidas personales, ha dado lugar a una nueva economía basada en la tecnología y ha democratizado el acceso al conocimiento, permitiendo que cualquier persona, en cualquier lugar, tenga una voz. Estamos viviendo una era donde lo digital no solo complementa nuestra vida diaria, sino que define el mundo en el que vivimos. La revolución digital sigue en marcha, marcando el comienzo de una nueva etapa en la historia humana. A lo largo de los siglos, la humanidad ha enfrentado desafíos y abrazado descubrimientos que cambiaron nuestro rumbo para siempre. Cada uno de estos momentos no solo define nuestro pasado, sino que guía nuestro presente y da forma a nuestro futuro. El legado de nuestra historia nos recuerda algo poderoso. El cambio es inevitable,
pero las decisiones que tomamos hoy son las que realmente escribirán el próximo capítulo. ¿Qué haremos con las oportunidades y los desafíos que tenemos por delante? Eso es algo que, como humanidad, todavía estamos por descubrir. Las redes sociales han transformado nuestra manera de interactuar, trabajar y entretenernos. Pero, ¿sabías que todo comenzó con plataformas muy simples? Hoy iniciamos un recorrido por su evolución, desde sus modestos inicios hasta convertirse en una revolución global. Prepárate para descubrir cómo algo tan cotidiano cambió nuestras vidas para siempre. ¿Sabías que la primera red social moderna nació en 1997? Se llamaba 6degrees.com y estaba inspirada en la teoría de los 6 grados de separación. Esta plataforma permitió algo revolucionario. Por primera vez, las personas podían crear un perfil, conectar con amigos y enviar mensajes, todo desde una computadora. Aunque su éxito fue breve, abrió las puertas a un mundo completamente nuevo. Imagina, en una época sin smartphones ni internet rápido, 6degrees marcó el inicio de la era de las redes sociales que hoy conocemos. Después de 6degrees, llegó Friendster en 2002, una red social que buscaba conectar amigos y conocidos de manera más cercana. Fue una de las primeras plataformas en popularizar la idea de construir comunidades en línea, pero su éxito fue breve debido a problemas técnicos y la llegada de competidores más dinámicos. En 2003, apareció MySpace, que revolucionó el concepto de las redes sociales. MySpace ofrecía algo único para su época: la posibilidad de personalizar tu perfil con música, fondos y GIFs animados, convirtiéndolo en una extensión digital de tu personalidad. Fue un espacio donde las amistades y las conexiones creativas florecieron. MySpace no solo cambió la forma en que interactuábamos en línea, también impulsó el descubrimiento musical. Bandas como Arctic Monkeys encontraron su primera audiencia aquí, demostrando que las redes sociales podían ser una poderosa herramienta para artistas independientes. Durante sus años de gloria, MySpace fue más que una red social. Era un movimiento cultural, una ventana a la creatividad y un reflejo de una generación que comenzaba a vivir en lo digital. En 2003, LinkedIn trajo una propuesta completamente diferente al mundo de las redes sociales. Aquí no se trataba de compartir fotos o música, sino de conectar a profesionales de todo el mundo. Por primera vez, podías crear un currículum digital, buscar empleo y construir tu red laboral desde la comodidad de tu hogar. En sus inicios, LinkedIn se enfocó en profesionales y empresas pequeñas, pero con el tiempo, grandes corporaciones también adoptaron la plataforma como herramienta clave para el reclutamiento y la creación de relaciones empresariales. Hoy, con más de 900 millones de usuarios, LinkedIn sigue liderando el sector, demostrando que el networking digital no solo es posible, sino esencial en la era moderna. En 2004, un joven estudiante de Harvard, Mark Zuckerberg, lanzó una plataforma que cambiaría para siempre la manera en que nos conectamos: Facebook. Al principio, estaba disponible solo para estudiantes universitarios, pero su éxito fue tan abrumador que en pocos años se convirtió en un fenómeno global. Facebook no solo permitía interactuar con amigos y familiares, sino también seguir marcas, comunidades y eventos, creando una red social sin precedentes. Fue aquí donde muchas personas descubrieron el poder de compartir ideas y conectar con otros a una escala nunca antes vista. Hoy, con más de 2.800 millones de usuarios activos, Facebook sigue siendo un gigante en el mundo digital, demostrando que las redes sociales pueden unir al mundo en formas que antes parecían imposibles. ¿Quién iba a imaginar que una simple idea universitaria se convertiría en una revolución social global? En 2005 nació una plataforma que cambiaría la forma en que consumimos y compartimos contenido: YouTube. Antes de su llegada, compartir videos en línea era complicado y costoso. YouTube rompió esa barrera, permitiendo que cualquiera pudiera subir, ver y compartir videos desde cualquier lugar del mundo. Desde tutoriales y videos musicales hasta momentos virales, YouTube se convirtió rápidamente
en el lugar ideal para creadores y consumidores de contenido audiovisual. Fue aquí donde nació una nueva generación de creadores, algunos de los cuales lograron convertir su pasión en carreras globales. Hoy, con más de 2.500 millones de usuarios y siendo la segunda página más visitada del mundo después de Google, YouTube sigue liderando la revolución del contenido digital, demostrando que un video puede cambiar la manera en que vemos el mundo. En 2006, Twitter revolucionó la forma en que compartimos información al introducir mensajes cortos de solo 140 caracteres. Lo que parecía simple se convirtió en una herramienta poderosa para difundir noticias y conectar personas en tiempo real. En Twitter, los eventos más importantes del mundo se viven al instante, creando un espacio donde las noticias viajan más rápido que nunca. 3 años después, en 2009, llegó WhatsApp y transformó por completo la comunicación personal. Con mensajes gratuitos y grupos, esta aplicación se convirtió rápidamente en una herramienta esencial para familias, amigos y hasta empresas. Hoy se envían más de 100.000 millones de mensajes al día en WhatsApp, demostrando que la mensajería instantánea es una parte fundamental de nuestras vidas digitales. Entre tweets históricos y mensajes instantáneos, estas plataformas han cambiado para siempre cómo nos comunicamos y compartimos nuestras historias. Las redes sociales no solo son plataformas de entretenimiento, también se han convertido en motores de cambio social. Movimientos históricos como la Primavera Árabe en 2011 encontraron en Twitter una herramienta para organizarse y amplificar sus voces. Campañas como Black Lives Matter en Instagram y Facebook han llevado temas cruciales a una audiencia global, fomentando diálogos necesarios. Sin embargo, el impacto va más allá. Las redes sociales han cambiado nuestra manera de consumir información, conectarnos con comunidades y expresarnos. Pero también nos llevan a reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos: la privacidad, la desinformación y el costo emocional de estar siempre conectados. Estas plataformas son un reflejo de nuestra sociedad, llenas de posibilidades, pero también de responsabilidades. Su impacto sigue moldeando el mundo en el que vivimos, día a día. Las redes sociales han recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos con plataformas como 6degrees hasta gigantes como TikTok y Facebook. Lo que inició como una forma de conectar a amigos y familiares ha evolucionado para convertirse en una herramienta indispensable en nuestra vida diaria. Hoy, estas plataformas nos ofrecen infinitas posibilidades, desde compartir momentos importantes y construir carreras, hasta impulsar movimientos sociales que cambian el mundo. Pero también plantean preguntas cruciales. ¿Qué precio pagamos por vivir siempre conectados? ¿Cómo podemos usar estas herramientas de manera responsable? El impacto de las redes sociales va más allá de lo que podemos imaginar. Son un reflejo de nuestra sociedad, con sus luces y sombras, y siguen evolucionando a un ritmo imparable. El futuro de las redes sociales está lleno de oportunidades, y tú eres parte de esta historia. La pregunta es, ¿cómo usarás este poder para construir un mundo mejor? ¿Qué pasó con los colonos de Roanoke? ¿Qué secretos oculta el manuscrito Voynich? A lo largo de la historia, hay misterios que desafían toda lógica. Desapariciones, tesoros perdidos, mensajes indescifrables, y hasta hoy nadie tiene respuestas. ¿Estás listo para descubrir los enigmas que la humanidad aún no puede resolver? Este es un viaje que no querrás perderte. En 1587, un grupo de 115 colonos ingleses partió hacia el Nuevo Mundo, liderados por John White, para establecer la primera colonia en América del Norte. El lugar elegido fue la isla de Roanoke, ubicada en lo que hoy es Carolina del Norte. Todo parecía marchar bien, pero en 1590, cuando White regresó tras un viaje a Inglaterra, se encontró con un escenario desolador. La colonia estaba completamente vacía. No había señales de lucha ni de vida. Lo único que quedó fue una palabra tallada en un poste. Croatoan. ¿Qué significa? Algunos creen que los colonos se integraron con la tribu indígena Croatoan cercana, pero otros sospechan de causas más inquietantes: una masacre, enfermedades
o incluso algo sobrenatural. A lo largo de los siglos, arqueólogos e historiadores han buscado pistas, pero el destino de los colonos de Roanoke sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. ¿Podrá algún día la ciencia resolverlo, o este misterio permanecerá para siempre en las sombras? En 1845, Sir John Franklin lideró una ambiciosa expedición para descubrir el Paso del Noroeste, una ruta marítima que conectaría el Atlántico y el Pacífico a través del Ártico. Dos barcos, el HMS Erebus y el HMS Terror, partieron con 129 hombres a bordo. Era una misión que prometía avances históricos, pero todo salió mal. Ambas embarcaciones quedaron atrapadas en el hielo y desaparecieron. Décadas después, se encontraron restos, utensilios, fragmentos de los barcos e incluso huesos humanos que revelaron canibalismo en un intento desesperado de sobrevivir. Pero las preguntas persisten. ¿Fue el hambre, el envenenamiento por plomo o fuerzas desconocidas lo que llevó a esta tragedia? En 2014 y 2016 se descubrieron los naufragios del Erebus y el Terror, sumergidos en las heladas aguas del Ártico. Aún así, muchos detalles siguen envueltos en misterio. La desaparición de la expedición Franklin sigue siendo un recordatorio de los peligros del Ártico y los límites de la ambición humana. Imagina un libro medieval lleno de ilustraciones misteriosas y un texto completamente indescifrable. Así es el manuscrito Voynich, uno de los enigmas más fascinantes de la historia. Descubierto en 1912 por un comerciante de libros antiguos, este manuscrito ha desconcertado a lingüistas, criptógrafos y científicos durante más de un siglo. Las páginas están repletas de dibujos de plantas que no existen, símbolos que no pertenecen a ningún idioma conocido, y diagramas que parecen estar vinculados a la astronomía. A lo largo de los años, se han propuesto teorías. Algunos creen que es un tratado de alquimia, otros piensan que es una broma elaborada, y hay quienes sugieren que fue escrito por un genio olvidado, o incluso que es un mensaje de otra civilización. Hasta ahora ningún código o técnica moderna ha podido descifrar el contenido del manuscrito. A pesar de los avances tecnológicos, el propósito y origen del manuscrito Voynich siguen siendo un misterio que quizás nunca se resuelva. ¿Qué crees que podría significar? En la Edad Media, los caballeros templarios eran una de las órdenes más poderosas del mundo. Guerreros y banqueros acumularon un inmenso tesoro que, según las leyendas, incluía oro, joyas y hasta reliquias sagradas como el Santo Grial. Pero en 1312, la orden fue disuelta abruptamente por el Papa y el rey de Francia, quienes los acusaron de herejía. Sin embargo, el tesoro nunca fue encontrado. A lo largo de los siglos han surgido teorías. Algunos dicen que los templarios escondieron sus riquezas en bóvedas secretas o incluso en lugares remotos como Escocia o América. Otros creen que los tesoros fueron transportados a catedrales y castillos, y algunos piensan que se perdió para siempre. Este misterio ha inspirado incontables búsquedas y mitos. Desde el Códice de los Templarios hasta los enigmas de Roslin Chapel, las pistas son escasas pero fascinantes. ¿Esconde la historia un secreto aún mayor? El tesoro de los templarios sigue siendo una de las mayores incógnitas de todos los tiempos. La Atlántida, una civilización perdida mencionada por el filósofo griego Platón, ha fascinado a la humanidad durante miles de años. Según Platón, la Atlántida era una isla poderosa, avanzada en tecnología y cultura, mucho más grande que las islas conocidas de su tiempo. Sin embargo, un día, debido a un cataclismo masivo, la isla se hundió en el océano y desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, ha sido objeto de mitos, teorías y especulaciones. Muchos se han preguntado, ¿realmente existió la Atlántida? Platón describió la civilización como una especie de paraíso, con ciudades construidas sobre islas concéntricas, templos dedicados a los dioses y una riqueza incomparable. Sin embargo, tras su caída, la isla desapareció tan rápidamente que no dejó ningún vestigio en la historia. Con el paso de los siglos, se han hecho muchas teorías sobre su ubicación. Algunos creen que la Atlántida se encuentra en el Océano Atlántico, justo frente a las costas de las Islas Canarias,
mientras que otros apuntan a la región del Caribe, en el Mar de los Sargazos. Más audaces aún son las teorías que sugieren que la Atlántida podría estar en la Antártida, antes de que el clima cambiara drásticamente y cubriera la isla con hielo. A pesar de los avances en arqueología, exploración submarina y tecnología satelital, el misterio sigue sin resolverse. Algunos científicos piensan que la Atlántida nunca existió realmente, y que Platón la usó como una fábula para enseñar lecciones sobre la moralidad, el poder y la caída de las civilizaciones. Otros, en cambio, creen que el continente perdido está esperando ser descubierto bajo el agua. ¿La Atlántida es solo una leyenda o está realmente oculta en algún rincón del mundo? Este misterio sigue siendo uno de los más grandes y debatidos de la historia. Estos son solo algunos de los grandes misterios que la historia nos ha dejado. Desde las antiguas civilizaciones desaparecidas hasta las leyendas que desafían nuestra comprensión, la humanidad sigue buscando respuestas a estos enigmas. ¿Qué opinas tú? ¿Tienes tus propias teorías sobre alguno de estos misterios? Cada uno de estos casos deja una huella en nuestra curiosidad y nos invita a cuestionar la historia tal como la conocemos. Algunos de estos misterios podrían tener explicaciones más cercanas de lo que pensamos, mientras que otros pueden seguir siendo un enigma para las generaciones futuras. Déjanos tus ideas en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir explorando más misterios del pasado con nosotros. ¿Quién sabe qué descubrimientos sorprendentes nos esperan? Si te fascinó este viaje, compártelo con tus amigos y sigue explorando el lado más misterioso de la historia. La historia está marcada por momentos de cambio radical. Pocas cosas han transformado tanto al mundo como las grandes revoluciones. Estas no solo moldearon nuestras sociedades, sino que cambiaron para siempre el curso de la humanidad. Hoy exploraremos las revoluciones que dejaron su huella en la historia. Acompáñanos en este viaje de transformación. Imagina un mundo donde la monarquía parecía intocable, hasta que todo cambió con un estallido de furia popular. La Revolución Francesa comenzó en 1789, en un contexto de hambre y pobreza generalizada. Francia estaba sumida en una crisis económica tras años de guerras costosas y derroches de la monarquía. La población, harta de los privilegios de la nobleza y el clero, clamaba por un cambio. Todo comenzó con la toma de la Bastilla, un evento simbólico que marcó el inicio de una lucha por la libertad. A lo largo de la Revolución, las ideas de filósofos como Rousseau y Voltaire alimentaron el deseo de igualdad y justicia. La Asamblea Nacional promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sentando las bases de la democracia moderna. Pero no todo fue esperanza. El período conocido como el Terror trajo ejecuciones masivas, incluidas las del rey Luis XVI y la reina María Antonieta. Finalmente, tras años de caos y transformación, Napoleón Bonaparte emergió como líder, instaurando un nuevo orden político y llevando a Francia hacia otra etapa de su historia. La Revolución Francesa no solo cambió a Francia, sino que inspiró movimientos en todo el mundo, estableciendo un precedente de lucha por los derechos y la libertad, de la fuerza humana a las máquinas, un cambio que transformó al mundo para siempre. La Revolución Industrial marcó el inicio de una nueva era. Comenzó en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, impulsada por avances como la máquina de vapor de James Watt y el telar mecánico de Cartwright. Estas innovaciones revolucionaron la producción, reemplazando el trabajo artesanal por la producción en masa. Las fábricas se convirtieron en el corazón de las ciudades, atrayendo a miles de trabajadores en busca de oportunidades. Este cambio transformó la economía global, dando paso al capitalismo industrial y creando una nueva clase social, el proletariado urbano. Pero no todo fue progreso. Las condiciones laborales en las fábricas eran extremas, largas jornadas, bajos salarios y riesgos constantes. La vida en las ciudades, ahora abarrotadas, también trajo problemas como la pobreza, enfermedades y la contaminación. La revolución industrial no solo impactó la economía, sino también la sociedad y el medio ambiente. La invención del ferrocarril, por ejemplo, no solo conectó ciudades,
sino que redujo distancias y aceleró el comercio. Las ideas de progreso y tecnología se convirtieron en motores del cambio, moldeando el mundo moderno que conocemos hoy. Este periodo sentó las bases de las innovaciones que aún definen nuestra vida diaria, marcando un antes y un después en la historia de la humanidad. Un imperio colapsa y un nuevo orden político surge de sus cenizas. En 1917, la Revolución Rusa marcó el fin de siglos de dominio zarista y dio paso a una de las transformaciones políticas más importantes del siglo XX. La primera etapa, conocida como la Revolución de Febrero, comenzó con el colapso del régimen del zar Nicolás II, en medio de una devastadora crisis económica y social causada por la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Las huelgas masivas y las protestas llevaron a la abdicación del zar y al establecimiento de un gobierno provisional. Sin embargo, las tensiones no terminaron allí. En octubre de ese mismo año, los bolcheviques, liderados por Lenin, organizaron una insurrección armada que derrocó al gobierno provisional. Con el lema paz, pan y tierra, prometieron acabar con la guerra, redistribuir las tierras y mejorar las condiciones de vida del pueblo. Este levantamiento estableció el primer Estado comunista del mundo, bajo el control del Partido Comunista. La Revolución Rusa no solo transformó la sociedad y política de Rusia, sino que también impactó profundamente al resto del mundo. Inspiró movimientos comunistas en Europa, Asia y América Latina, y marcó el inicio de una nueva era de confrontación ideológica entre el capitalismo y el comunismo que definiría gran parte del siglo XX. Desde el caos de las calles de Petrogrado hasta el surgimiento de la Unión Soviética, la Revolución Rusa fue un momento decisivo en la historia moderna, recordándonos el poder del pueblo para derrocar imperios y construir nuevos órdenes políticos. En México, una lucha por la justicia social transformó la nación desde sus raíces. La Revolución Mexicana, uno de los movimientos sociales más importantes de América Latina, comenzó en 1910 como una rebelión contra la dictadura de Porfirio Díaz. Durante más de 30 años, el régimen de Díaz consolidó una élite económica mientras gran parte de la población vivía en pobreza extrema, sin acceso a tierras ni derechos básicos. El levantamiento fue liderado inicialmente por Francisco I. Madero, quien prometió elecciones libres y un cambio político. Sin embargo, la lucha se intensificó cuando figuras como Emiliano Zapata, con su famoso lema «Tierra y libertad», exigieron la restitución de las tierras a los campesinos, y Pancho Villa encabezó ejércitos revolucionarios en el norte para combatir la desigualdad. El conflicto, que se extendió por una década, estuvo marcado por alianzas cambiantes, traiciones y enfrentamientos sangrientos que devastaron al país. A pesar del caos, surgió la Constitución de 1917, un documento pionero para su tiempo. Incluyó reformas agrarias, derechos laborales y la nacionalización de recursos, sentando las bases de un México más justo e igualitario. La Revolución Mexicana no solo transformó las estructuras políticas y sociales de México, sino que también inspiró movimientos similares en todo el continente. Fue un recordatorio de que la lucha por la justicia y la igualdad puede cambiar el curso de la historia, dejando un legado que aún resuena en el México moderno, una nación gigante, un cambio monumental, un líder que dividió la historia. La Revolución China, uno de los eventos más significativos del siglo XX, culminó en 1949 con el triunfo del Partido Comunista liderado por Mao Zedong. Durante décadas, China había enfrentado tensiones internas y externas, desde la invasión japonesa hasta la corrupción y el colapso del gobierno nacionalista dirigido por Chiang Kai-shek. El conflicto final, la guerra civil entre comunistas y nacionalistas, marcó una era de sufrimiento y esperanza para millones. Mao Zedong prometió un nuevo futuro basado en la igualdad y la eliminación de las estructuras feudales que habían definido a China durante siglos. En octubre de 1949 se proclamó la República Popular China, con un enfoque en la redistribución de tierras, el fortalecimiento del campesinado y la industrialización acelerada. Sin embargo, este cambio monumental trajo consigo profundas divisiones y desafíos. Políticas como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural
sacudieron al país, dejando una huella de progreso y tragedia que aún divide opiniones. La Revolución China no solo transformó la política, la economía y la estructura social de una nación gigante, sino que también redefinió su papel en el escenario global. China pasó de ser una nación agraria a convertirse en un actor clave de la geopolítica mundial, influyendo en movimientos ideológicos y económicos en todo el planeta. Las revoluciones han marcado los momentos de mayor transformación en la historia de la humanidad. Desde la lucha por la igualdad hasta la búsqueda de la justicia social, estos eventos nos recuerdan que el cambio es posible cuando las ideas se convierten en acción. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las revoluciones que dieron forma al mundo que conocemos hoy. Esto fue Más allá de la historia. La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más devastadores de la historia, marcando el inicio de una nueva era para la humanidad. Más allá de las batallas y los campos de guerra, fueron las decisiones, acciones y personalidades de hombres clave las que moldearon el curso de este evento trascendental. En este video, exploraremos las vidas y legados de 6 figuras que desempeñaron un papel crucial en este conflicto global. Desde el trágico asesinato de Franz Ferdinand hasta las estrategias de Lawrence de Arabia, descubriremos cómo cada uno de ellos dejó una marca imborrable en la historia. Franz Ferdinand, archiduque de Austria, no solo fue un heredero al trono del Imperio austrohúngaro, sino también una figura cuyo destino marcó el inicio de uno de los conflictos más devastadores de la humanidad, la Primera Guerra Mundial. A finales del siglo XIX, el Imperio austrohúngaro era una mezcla de culturas, lenguas y tensiones internas. Franz Ferdinand, como futuro emperador, tenía una visión: reformar el imperio, fortalecer su unidad y limitar el poder de las élites militares. Nacido en 1863, Franz Ferdinand no esperaba heredar el trono hasta la trágica muerte de su primo y de su padre. Sus ideas reformistas y su matrimonio con Sofía Chotek, una mujer de clase baja para la nobleza, lo convirtieron en una figura controvertida tanto dentro como fuera de la corte imperial. El 28 de junio de 1914, durante una visita a Sarajevo, un grupo de nacionalistas serbios planeó su asesinato. Gavrilo Princip disparó el arma que no solo acabó con la vida de Franz Ferdinand y Sofía, sino que encendió la chispa que llevó al estallido de la Primera Guerra Mundial. Aunque Franz Ferdinand buscaba la paz y la reforma, su muerte se convirtió en el pretexto para la movilización de alianzas militares, llevando a Europa a un conflicto que cambió el curso de la historia. La vida de Franz Ferdinand fue breve, pero su legado sigue vivo como un recordatorio de cómo un solo evento puede transformar el destino del mundo. Gavrilo Princip, un joven estudiante serbio, pasó a la historia como el hombre que encendió la chispa de la Primera Guerra Mundial. Su acto de rebelión, guiado por ideales nacionalistas, marcó el inicio de un conflicto que cambió el curso de la humanidad. A principios del siglo XX, los Balcanes eran una región cargada de tensiones políticas. Gavrilo Princip, nacido en 1894 en Bosnia y Herzegovina, creció en un entorno de pobreza y bajo el dominio del Imperio austrohúngaro. Como muchos jóvenes de su generación, soñaba con la independencia de su pueblo y la creación de una gran Serbia. En 1914, Gavrilo se unió a la organización nacionalista La Mano Negra, que planeaba asesinar al archiduque Franz Ferdinand, heredero del trono austrohúngaro. El 28 de junio, en Sarajevo, después de un fallido intento inicial, Gavrilo disparó los 2 tiros que acabaron con la vida del archiduque y su esposa, Sofía. El asesinato fue el pretexto que desencadenó una serie de eventos. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, y las alianzas militares arrastraron a toda Europa al conflicto. Aunque Gavrilo fue arrestado y condenado a 20 años de prisión, murió en 1918 de tuberculosis, dejando un legado cargado de controversia. Para algunos, Gavrilo Princip es un héroe que luchó por la libertad de su pueblo. Para otros, un asesino que desató la tragedia de la Primera Guerra Mundial.
Woodrow Wilson, el 28º presidente de los Estados Unidos, no solo lideró a su nación durante la Primera Guerra Mundial, sino que también soñó con un mundo de paz duradera a través de sus 14 puntos. Su visión influyó profundamente en el panorama político global. Wilson asumió la presidencia en 1913 y al principio mantuvo a Estados Unidos neutral frente al conflicto en Europa. Sin embargo, en 1917, tras incidentes como el hundimiento del Lusitania y la revelación del telegrama Zimmermann, decidió entrar en la guerra para hacer del mundo un lugar seguro para la democracia. En enero de 1918, Wilson presentó sus 14 puntos, un plan para garantizar la paz mundial. Proponía el desarme, la autodeterminación de los pueblos y la creación de la Liga de las Naciones, un organismo internacional para resolver conflictos de manera pacífica. Aunque Wilson tuvo un papel central en las negociaciones del Tratado de Versalles, sus ideas no siempre fueron bien recibidas. En su propio país, el Senado rechazó unirse a la Liga de las Naciones, debilitando su visión de unidad global. Woodrow Wilson dejó un legado de ideales elevados y una lucha incansable por la paz. Kaiser Wilhelm II, el último emperador de Alemania, fue una figura compleja y determinante en los eventos que llevaron a la Primera Guerra Mundial. Su ambición, personalidad y decisiones políticas influyeron profundamente en el destino de Europa. Wilhelm II asumió el trono en 1888, durante un periodo de cambios rápidos en Alemania. Con una personalidad carismática pero impulsiva, buscó expandir el poder alemán a través de la industrialización, la construcción de una poderosa armada y el fortalecimiento de su influencia en Europa. A diferencia de su predecesor, Otto von Bismarck, Wilhelm carecía de habilidad para manejar la diplomacia europea. Sus políticas agresivas y alianzas inestables contribuyeron a tensiones crecientes. En 1914, su apoyo incondicional a Austria-Hungría, tras el asesinato de Franz Ferdinand, encendió la mecha que llevó al conflicto global. Durante la Primera Guerra Mundial, Wilhelm II desempeñó un papel más simbólico que estratégico, dejando las decisiones militares en manos de sus generales. A medida que Alemania enfrentaba derrotas y crecientes dificultades internas, su liderazgo fue cuestionado. En 1918, con la guerra perdida y el imperio al borde del colapso, Wilhelm abdicó y huyó a los Países Bajos, donde vivió en exilio hasta su muerte en 1941. Georges Clemenceau, apodado El Tigre, fue el primer ministro de Francia durante los años más críticos de la Primera Guerra Mundial. Su liderazgo decidido y su compromiso inquebrantable con la victoria aliada lo convirtieron en una de las figuras más destacadas del conflicto. Clemenceau asumió el cargo de primer ministro en 1917, cuando Francia estaba al borde del colapso. Con una combinación de carisma y determinación, inspiró a su pueblo y reforzó la alianza con Gran Bretaña y Estados Unidos para mantener la ofensiva contra Alemania. Tras la victoria aliada en 1918, Clemenceau desempeñó un papel central en las negociaciones del Tratado de Versalles. Abogó por términos duros para Alemania, exigiendo reparaciones significativas y la desmilitarización del Rin, para garantizar que no pudiera amenazar a Francia nuevamente. Aunque admirado por su liderazgo, las políticas de Clemenceau fueron criticadas por algunos por ser excesivamente punitivas, lo que muchos creen que sembró las semillas de futuros conflictos. Sin embargo, su contribución para asegurar la victoria aliada y su defensa de la democracia lo colocan como un pilar de la historia moderna. Georges Clemenceau personificó la resistencia y el liderazgo en tiempos de crisis. Su papel en la Primera Guerra Mundial es un recordatorio del poder de la determinación en los momentos más oscuros de la historia. T. Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia, fue un oficial británico, arqueólogo y diplomático que desempeñó un papel clave en las campañas del Medio Oriente durante la Primera Guerra Mundial. Su habilidad para unir tribus árabes contra el Imperio Otomano lo convirtió en una leyenda histórica. En 1916, Lawrence fue enviado a la península arábiga para apoyar la rebelión árabe contra el dominio otomano. Su profundo conocimiento de la cultura y el idioma árabe
le permitió ganar la confianza de líderes como el príncipe Faisal. Lawrence lideró ataques estratégicos utilizando tácticas de guerrilla, como el sabotaje de ferrocarriles otomanos y la captura de importantes ciudades, incluyendo Aqaba en 1917. Estas acciones debilitaron significativamente al Imperio Otomano en la región. Aunque su colaboración con los árabes fue crucial para la victoria, el reparto colonial posterior a la guerra desilusionó a Lawrence, quien creía en la independencia árabe. Su vida y acciones han sido ampliamente debatidas y mitificadas, especialmente a través de libros y películas. T. Lawrence fue un estratega brillante y un puente entre culturas. Su historia es un recordatorio de cómo una sola persona puede influir en los grandes eventos de la historia mundial. La Primera Guerra Mundial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Las decisiones de estas figuras clave no solo moldearon el curso del conflicto, sino también el mundo que conocemos hoy. Sus legados, complejos y llenos de lecciones, nos invitan a reflexionar sobre los costos y las consecuencias de la guerra. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia.